Bueno, y nos encontramos aquí otro día más en su programa Política y Mente, el programa de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria. En esta oportunidad tenemos el honor y el placer de contar con la compañera, camarada, amiga de la vida, Geraldina Colotti, periodista italiana, analista internacional, una activista por los derechos humanos y de los pueblos del mundo, ¿no? Es una compañera que ha estado con nosotros en las brigadas internacionales y ha recorrido el mundo llevando ese mensaje de paz y de solidaridad a todos los rincones a los que ha asistido. Y es para nosotros un honor y un placer tenerla aquí el día de hoy para conversar muchos temas importantes que han sucedido en Europa. Geraldina está ahora mismo en Italia, donde acaba de llegar de Venezuela, donde estuvo un largo recorrido, haciendo mucho trabajo de investigación, mucho periodismo, llevando la verdad, transmitiendo esa verdad a los pueblos del mundo a través de la visión el acontecer diario, del contacto directo con donde suceden los hechos, ¿no? Es para nosotros traer aquí un honor a Geraldina. Querida Geraldina, un abrazo. Un abrazo a ti, querido Richard, el honor mío, el placer y el compromiso de compartir contigo, nuestro coordinador internacional de la BRICS, el orientación que nos ha entregado desde el comienzo nuestra camarada Tania Díaz, que sigue sea al mando de la internacional, de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, sea seguir los temas que tú nos has introducido de verdad de una manera magistral con el programa que hiciste con Fernando Buenavart, otro compañero fundador con nosotros de la UICOM, porque son los temas a los cuales tenemos que referirnos por nuestro compromiso. Son temas globales, son temas que ponen la diferencia que hay entre los países como Venezuela y Cuba, donde no se pone la cabeza abajo de la tierra, al contrario, se enfrentan los problemas, por duro que sean, esta vieja Europa, que siempre parece más vieja, pero para nada importante, desafortunadamente tampoco a nivel político de los movimientos sociales, para dictar esta ley que quiere seguir dictando a los pueblos del sur, cuando por lo contrario es totalmente subalterna al imperialismo norteamericano. Sí, es fundamental para nosotros en América Latina entender este viejo continente, ¿no? Más allá de esa supedición a la política exterior estadounidense, al mecanismo de la OTAN, un mecanismo armamentista y de guerra, que nada tiene que ver con la defensa, como ellos han pretendido vendernos. Pero, Geraldina, yo creo que en estos últimos días se ha celebrado algo muy importante para los revolucionarios, pero yo creo que también para las grandes democracias del mundo, ¿no? Yo creo que es fundamental entenderlo. La victoria del ejército ruso sobre el nazismo, sobre el fascismo, fue un punto de quiebra de esa extrema derecha fascista que nos volvió a un carril más humano. Y a nosotros nos causa, vimos en Venezuela una gran marcha del Ejército Inmortal, ¿no? Con compañeros y compañeras marchando, celebrando esa victoria de la Unión Soviética, del Ejército Rojo sobre el fascismo, pero lo vimos muy complicado en Europa, ¿no? En España hubo una marcha muy pequeña, pero en Italia, y esa memoria nos han querido vender, que han sido los estadounidenses los que nos libraron del fascismo, y dejando por detrás, borrando, intentando borrar toda la historia de la humanidad, porque es la historia de la humanidad. ¿Qué sucede en Italia que se ha intentado borrar esa memoria? ¿Qué pasa con la memoria colectiva de Europa? No solo de Italia, sino de Europa, que hoy vemos
con esta arremetida nuevamente de un neofascismo que está cabalgando en Ucrania, que quiere llevar al continente a otro conflicto, vemos nuevamente a ese ejército hoy ruso puesto al frente para liberar al fascismo en Europa. Sí, es así, Richard, porque, por ejemplo, nosotros vemos que en Italia, a 100 años de la marcha fascista sobre Roma, volvieron. Tenemos un gobierno de extrema derecha heredero de esta nefasta experiencia que desafortunadamente ha tenido el camino allanado por la inconsistencia y la complicidad con el capitalismo y con el revisionismo histórico de la ex izquierda, que con una carrera hacia el centro, que hoy quieren poner también a los pueblos de América Latina y a los gobiernos que se reclaman del socialismo, ha depotenciado al inicio y después totalmente confundido la herramienta ideológica de combate y también concreto, hasta que hoy la canción de liberación de los partisanos, conocida en todo el mundo, Bella Ciao, se la van a cantar a los nazis de Zelensky para decir que ellos son los nuevos partisanos y al contrario los dictadores son los rusos. Claro, la Rusia de hoy sabemos perfectamente que no es la Unión Soviética, que por lo contrario hay fuerzas que han contribuido a la caída de la más grande experiencia comunista junto con China, que ha cambiado el mundo en el siglo pasado, que ha constituido una herramienta de comparación importantísima para toda la conquista de los pueblos, también empezando por los niveles económicos básicos, pero también por las aspiraciones. El siglo pasado ha sido el siglo de Che Guevara, de Fidel, y también después, afortunadamente, el siglo de Chávez, que juntó las dos experiencias. Pero en estos siglos los pueblos no solamente no tenían miedo de enfrentarse al enemigo, pero tenía la herramienta de nombrarlo este enemigo. Después, con el revisionismo histórico, ha habido una operación criminales para robar a los pueblos el derecho a la rebeldía, pero también el derecho a tener su concepto. No han criminalizado este concepto hasta que en el Parlamento Europeo se votaron varias resoluciones para poner en el mismo plan el comunismo y el nazismo. Entonces, por supuesto, el fascismo pasa algo que se ha como blanqueado. Por lo contrario, se han criminalizado todas las experiencias de revoluciones del siglo de antes, haciéndolo pasar por dictadura, se siguen criminalizándola, diciendo que todas las experiencias socialistas, empezando por Cuba, que hizo una revolución en el siglo pasado, pero también por Venezuela, que hizo una revolución pasando para las urnas y no con las armas. Se sigue criminalizando porque se quiere que pasen la misma cosa que intentaron hacer pasar en Argentina, pero no lo lograron por la fuerza de los pueblos que se empoderaron de nuevo de su memoria histórica, la madre de Plaza de Mayo y todo. Intentaron hacer pasar la teoría de los dos demones que, con las cuales se ponían en el mismo planes las razones de los criminales, de la burguesía, y las razones de los que luchaban contra la dictadura y también contra la democracia camuflada de la Cuarta República, porque ese es un tema importantísimo que nos interesa mucho a analizar, porque es muy ocultado. La memoria histórica de la revolución es muy ocultada también por la izquierda light en Europa, cómo se concluyeron alguna larga guerra, sea de la dictadura declarada o sea de la democracia camuflada como en Venezuela, con algunas, por ejemplo, ley de conciliación. Pensamos a Guatemala, ahorita Guatemala va a elecciones, o otros países como Paraguay, que ya
fue en elecciones, que no logran hasta hoy liberarse de esta tremenda capa nefasta heredera de esta dictadura. ¿Cómo se concluyeron esta ley? Con ley de conciliaciones, donde el derecho de los pueblos a la rebeldía estaba totalmente ocultado. Venezuela no. Venezuela es el único país donde ha habido una ley contra el olvido que se votó calle por calle, como siempre pasa, empezando por la Constitución bolivariana, que reivindica el derecho de los pueblos a la rebeldía también armada y también contra la democracia camuflada. Esto es un punto importante porque a pesar que, por supuesto, no tenemos las mismas condiciones históricas, ni a nivel objetivo ni a nivel subjetivo, es importante a nivel simbólico, y nosotros sabemos cuánto es importante la batalla de las ideas, el rescate de nuestros símbolos. Es importante reivindicar eso, porque si no, desde lo palestino hasta lo que luchan hoy en Francia o en Italia o los migrantes, se le hacen pasar por criminales. Y al contrario, los verdaderos criminales, que son los ocupantes, los colonialistas y los neocolonialistas, siguen siendo perfecta democracia que se puede exportar hacia con la bomba o con las ocupaciones criminales como es por Israel. Y al contrario, Venezuela, los países que son verdaderamente gobiernos del pueblo, y no con el pueblo, gobiernos populares, gobierno del pueblo, de democracia participativa y protagónica, son dictaduras hacia que se tiene que desprestigiar a su dirigente, a su presidente, como es nuestro presidente pueblo Nicolás Maduro, hasta utilizar las herramientas legales internacionales como la Corte Penal Internacional para intentar perseguirlo con falsedades, exactamente falsedades que se basan sobre esto criminal, revisionismo histórico y furto de concepto y de memoria. Es fundamental, tú has esbozado varios datos que son importantísimos. Yo creo que uno de los principales ha sido esa lucha por el sentido, ¿no? La lucha por el sentido de las reivindicaciones sociales, de nuestras luchas armadas y democráticas también, porque bien tú lo comentabas, en Venezuela llegamos a través de una elección, a través de un mecanismo democrático, y nos hemos mantenido a través de ese mismo mecanismo entendiendo una organización popular. Yo quiero decirle algo a nuestros espectadores que es fundamental. Nosotros nos han vendido el mito de que el comunismo mató a 100 millones de personas. Que nos quieren, el Parlamento Europeo, como tú bien lo comentabas, Yera, equiparó el comunismo al fascismo. Una cosa impensable en cualquier persona racional. Miren, el comunismo hoy, con su propia particularidad, el comunismo chino ha sacado a 300 millones de personas de la pobreza extrema. ¿Cuántas personas mataron las bombas atómicas estadounidenses en Hiroshima y Nagasaki al finalizar la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántas invasiones, cuántas vidas han costado las invasiones a los Estados Unidos? Y voy más allá, mi querida Yera. ¿Cuál ha sido la victoria militar de los Estados Unidos? Estados Unidos no ha ganado una sola guerra en su historia. Una sola guerra. Lo vimos perdiendo en Irak, los vimos perdiendo en Afganistán, en Corea. Los vimos perdiendo en todos los espacios que han podido. En Vietnam han perdido. Lo que nos han intentado vender, y a través de esto, la extrema derecha y la derecha, en el caso venezolano, una derecha golpista, entregada, supeditada totalmente a los intereses estadounidenses, han sido estos luchadores y libertadores de la democracia moderna, que son prófugos de la justicia y criminales que han atentado justamente contra la República. Y es muy importante mantener nuestra historia, nuestra memoria. Ese revisionismo del que tú hablas, Gerald, nos ha hecho mucho daño a veces, ¿no? Compañeros que no están de acuerdo, no entienden el momento histórico de una lucha. Chávez lo hizo. El comandante Chávez en el 92 intentó una rebelión militar por la vía de las armas.
y comprendió al salir de pagar su condena, salió y dijo, la vía no es armada, tenemos que ir a una vía democrática. Y ahí se encaminó. Entonces no podemos deslegitimar las distintas luchas de nuestros pueblos, la del pueblo saharaui, la del pueblo palestino, con una apartheid y una invasión. Y tenemos que entender completamente esto. Y tienen mucho que ver los medios de comunicación, mientras que en América Latina hay una oleada de gobiernos progresistas, unos más que otros, una izquierda que está volviendo a la toma del poder político. Vemos con preocupación cómo el viejo continente europeo está virando nuevamente hacia la derecha, como en el 33, en el 39. Es preocupante esta situación, ¿no, Geraldina? ¿Cómo lo viven ustedes en Italia? Por supuesto, yo quiero, digamos, tenemos que siempre mirar cuáles son las armas que tenemos para analizar, reflexionar y organizarnos. La batalla por el sentido tiene una historial. Ya es tiempo de analizar por qué desde la izquierda no han tan chantajeado hasta el punto que hay una autocensura en nombrar las cosas con su nombre, los conceptos, anticapitalismo, antiimperialismo, por miedo que los periodistas no se le invitan a la mesa buena, que te sacan del trabajo, que te reprimen también con policía, como pasa en Italia, o te impide de celebrar tu mártir, se te imponen los símbolos de la burguesía, de los represores, haciéndote pensar que es con un plan Colombia general proporcionado a todos los países que se puede resolver los temas digamos, también los flagelos sociales y no sacando el agua bajo los pies de lo que producen estos flagelos sociales, es decir, poniendo los derechos básicos en la mesa de poder comer, poder tener una educación y una salud pública, como están haciendo los países socialistas y como lo hicieron como base para construir un nuevo sentido, una nueva hegemonía. Esto empezó por hablar de Europa, esto empezó en el siglo pasado, cuando la cuestión de la revolución se puso como una opción posible también en los países a capitalismo avanzado, digamos, en el centro, como era empezando por Italia, que es un paradigma, así como lo es hoy Venezuela. Ahí, ¿cómo no se hizo un balance? ¿Cómo no se pudo producir la misma experiencia que Chávez acompañó, dirigió, de pasar con otra herramienta los mismos ideales desde el siglo pasado al siglo presente? Se ocultó todo. Entonces no se permitió a los pueblos de empoderarse de las armas de la crítica, por supuesto, pero de reivindicar los mismos ideales y de darse cuenta que a pesar que las situaciones son diferentes, el imperialismo sí tiene una memoria e empieza a reprimir los jóvenes generaciones desde el punto más alto que terminó con los viejos. Pero la primera cosa que hace es destruir la memoria histórica con las nuevas generaciones, creando un cortocircuito simbólico que te confunde, es que te impide de reconocer de qué lado de la barricada te tiene que situar, creando metafísica. Y una de estas metafísicas horribles es la categoría de terrorismo, en la cual pone de todo. Entonces te impide de utilizar la historia, reconociéndola como historia de la lucha de clase y como enfrentamiento de intereses, y de ver que el capitalismo, que el imperialismo no le importa que tú utilizas medios legales o armados, porque utilizan hoy que el nivel de desarrollo de la globalización del capitalismo a nivel financiero lo permite, utiliza el ahorcamiento económico financiero, empieza por ahí para matar un pueblo, como hace con Venezuela y como hizo con Grecia, imponiéndole mediante el chantaje
de la distancia, que te tiene que tomar distancia del terrorismo, porque eso empieza de así, es un mecanismo global, lo hemos tenido, lo tenemos en Italia, lo tenemos en España, lo tenemos en Perú, lo hemos tenido de todo lado. Cuando hay algún dirigente progresista que quiere ser candidato a cambiar un país, empiezan todos estos medios con la mediática que viene de Washington, pasa por Madrid, se difunde en Europa, es la misma, empiezan a pedirte de tomar distancia del siglo de lucha de antes, que ha sido también un siglo armado porque ha habido una búsqueda de revolución. Esto, por ejemplo, sigue pasando también en Venezuela, donde la rebelión cívico-militar del 1992 del comandante, que ha sido una rebelión de pueblo, que a pesar que no logró tomar el poder, pero esta era la aspiración, se llama golpe, por asimilar la figura de Hugo Chávez a la de los gorilas latinoamericanos para que, como pasó por muchos años, la izquierda light tome distancia porque ellos se sienten demócratas y después son tan demócratas que no ven que los ejércitos mercenarios que van a enviar hoy en el mundo son ejércitos que hacen la guerra por otro, siempre vuelven pasando por héroes, a pesar que, como pasó en Italia contra los pescadores indianos, a pesar que se van ahí haciendo la misma los mismos delitos que hicieron por siempre los ejércitos invasores del siglo de antes y peor aún, porque hoy a nivel de las sofisticaciones que tienen los aparatos ideológicos de control, que son, digamos, un eje de la sofisticación que hay a nivel del desarrollo de la fuerza productiva y destructiva, que con el desarrollo tecnológico, te hace pensar que la guerra, esto empezó con la primera agresión a Irak, la guerra del Golfo, te hace pensar que esta guerra mercenaria, criminal, de invasión, que mata, que hace masacre sobre masacre, sea como un videojuego. Entonces tú te desresponsabilizas. El robo de concepto te lleva a la desresponsabilización, que por lo contrario el tema de la responsabilidad ha sido y sigue siendo uno de los mensajes que nos viene del comandante, que se asumió su responsabilidad también en la derrota, en un periodo como era lo de la Cuarta República, donde nadie parecía ser responsable de todo. Entonces nosotros como comunicadores populares, obviamente como cuadro político que venimos para lo que es de mi vieja persona, del siglo de antes, el ha de transmitir esta memoria y sobre todo de no ocultar cuánto va a ser duro el enfrentamiento. También a nivel, también sí, hoy aquí en Europa parece que la guerra aleja, cuando, como hasta lo llegó a decir el Papa Bergoglio, estamos frente desde la agresión de Irak por lo menos, estamos frente a una guerra mundial fragmentada, una guerra que cuando llega en Europa, porque las mismas masas populares enfurecidas y que se va detrás de falsa bandera, porque nuestra bandera la hemos abandonado, han fracasado, lleva la guerra aquí con los atentados que se fueron en París a la época, que en Francia, que muestran la desesperación de estos pueblos invadidos. Por supuesto, ahí va una más tentativo de confundir los cerebros de la gente porque no ve de dónde empieza este dolor terrible que el imperialismo está poniendo en el mundo, cuando al contrario no ha hecho creer que después de la caída de la Unión Soviética, que el comunismo era el mal, y que ellos no prometían que habría llevado todo el mundo a la bondad, todo el mundo al desarrollo. Estamos viendo en que el Estado es el mundo y también la naturaleza. Gerard, has dado más,
más temas, ¿no? Tú hablabas del comandante cuando dio aquella rebelión militar o cívico-militar. Y es parte de ese, cómo se quiere vender, ¿no? Chávez el golpista, el militar, el de las escuelas de las Américas, el gorila latinoamericano que todos hemos visto, ¿no? Pinochet, distintas dictaduras militares que hubo. Es ese tema del discurso paradójico que pudiésemos hablar. Un discurso paradójico que yo te agredo y después denuncio que fui el agredido. Sucede en el caso de este pobre hombre, Guaidó, que hizo un intento de golpe de Estado, un gobierno legítimamente electo, constitucional, y cuando se le revirtió el golpe, él dijo que era un luchador de la democracia y antes de eso se había juramentado presidente en una plaza, ¿no? Entonces, Guaidó pasó a ser la representación de un demócrata y el gobierno realmente electo es una dictadura. Es ese discurso paradójico que nos ha intentado imponer aquí. Pero yo quería ir más allá, Gerard. Hablabas del conflicto armado en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Mucha gente cree que está lejos o que es un conflicto solo entre Rusia y Ucrania, entendiendo que no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, es un conflicto entre Rusia y la OTAN en su totalidad, en su más amplia expresión, porque vemos como la OTAN sigue enviando armamento, no busca la paz. Y Europa, que le han traído una guerra, porque se la han traído a Europa, la guerra no empezó en Europa, la guerra fue impuesta en Europa por los intereses estadounidenses. Vimos una cantidad de migración a raíz de este conflicto. Una migración que se contaron por miles de ucranianos, en su mayoría ucranianas, mujeres y niños, porque mucho se criticaba a Putin y a Rusia cuando llamó al frente a 50.000 soldados y los telediarios y los medios europeos comenzaron a decir la reclutación de Putin violando todos los derechos humanos y no hablaron de Zelensky cuando no dejó salir nadie, ningún hombre en edad militar de su país porque tenía que combatir en el frente, servir de carne de cañón para los intereses del imperialismo. Pero en esa migración vimos, para tocar este segundo punto sobre la migración, vimos que existe una migración buena y una migración mala, ¿no? Existe una migración durante años de conflicto que ha llevado a Europa por la expoliación de los recursos naturales en África, en Medio Oriente y en Oriente Próximo. Y esos migrantes que vienen en pateras son migrantes malos, ¿no? Migrantes que no tienen tu misma cultura, migrantes que no tienen tu misma religión, migrantes que no tienen tu mismo color de piel. Entonces nos hace preguntarnos, hay migrantes buenos y migrantes malos, exiliados buenos y exiliados malos. Eh, Gente que huye de un conflicto armado y económico, buenos y malos. Y vemos hoy cómo se pasean, y a mí me causa mucho estupor en Europa algunas imágenes de esos refugiados ucranianos que se han convertido en bandas neofascistas y van cazando gente por las calles de Europa. Lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Francia, en Bélgica, haciendo alarde de toda esa cultura neofascista y campan tranquilamente, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ha sido adecuada la respuesta europea a los distintos tipos de migración, a la gente que huye del conflicto en distintas regiones del mundo? Sí, este fenómeno, sí, muy bueno introducir este tema como tú lo hiciste, Richard. Esto viene en Europa, lo hemos visto empezando por Italia, que es un país subalterno que está bajo el paraguas de la OTAN desde la salida del nazifascismo y bajo el paraguas de la Unión Europea. Somos el país que tiene los salarios más bajos, los impuestos más altos y que hacen desde años de la campaña contra los migrantes una herramienta de batalla política interior, como es por todos los países europeos y también en los Estados Unidos. Pero aquí hemos visto que esto de beneficiar
hasta de santificar algunas migraciones. Empezó después la caída de la Unión Soviética, con los albaneses, con todo lo que venían aquí pensando que aquí había el paraíso, cuando se daban cuenta que por lo contrario no hay el paraíso sino el infierno que pasado el primer momento donde se eligen algunas de estas migraciones para mostrar que Europa es una Europa demócrata, que respalda a lo más débil, cuando por lo contrario, como tú decías, lo producen. Después, pasado eso, terminan siendo como siempre, que los migrantes de la Europa del Este son la ejército de reserva, como decía Marx, para bajar los salarios, para hacer que haya otras migraciones más oprimida, deprimida, diabolizada, como lo que viene de los países del sur global, empezando por África, porque sean lo que hacen los trabajos sin ser pagados, sin, que son aún menos pagados de los migrantes menos pagados. Se tiene que decir que hay circuitos que seleccionan gente que viene aquí desde estos países, que son la jerarquía eclesiástica, la ONG, todos estos circuitos que ya se han consolidado como eje, como herramienta ideológico también, empezando por lo económico, de combate a los países socialistas. Lo podemos ver cuando aquí en Italia el mar Mediterráneo es un cementerio de migrantes que mueren, que podrían no hacerlo, porque la distancia es verdaderamente pequeña, porque estos gobiernos de Europa financian y producen las condiciones que después muestran aquí, como ya pasó en Ruanda en 1994, donde se ha elevado el umbral. Quiere demostrar que los negros son salvajes, que los latinoamericanos no son capaces, no sé qué, ¿no? De una mentalidad colonial, y bien cuando esta misma gente que matan en sus mares los migrantes del sur global, después de repente entrega miles y miles, millardes de dólares o de euros para financiar los migrantes venezolanos. Eso tendría que hacer pensar, pero no, la gente no piensa, porque este dinero que recién también el señor Borrell, cuando fue a la cumbre que tenían como tema Venezuela en Bogotá, lo ha repetido. Detrás hay intereses precisos de desestabilizar la frontera y de utilizar el tema de los migrantes en manera política para ponerlo contra los países que por lo contrario, como Venezuela, hacen de todo para que no solamente no hay discriminaciones en Venezuela, donde viven todas religiones y todas nacionalidades, jamás ha habido problema, sino también para decir que Nicolás Maduro mata a su propio pueblo, que el socialismo como ha fracasado, la gente tiene que irse, olvidando que por lo contrario, no solamente la consecuencia, no es contra Maduro, es la consecuencia de medidas, pero del otro una propaganda que así como hicieron con la gente de los países del este para invitarlo a venir en este maravilloso paraíso, lo ante venezolano, y después no dice nada de cómo un país bloqueado como Venezuela de todo modo se va a recuperar su ciudadano, a pesar que estos ciudadanos a veces se fueron diciendo mal del gobierno y ahora vuelven con aviones que costan tanto dinero. Pero aquí el dinero del Estado, el dinero nuestro, del pueblo italiano, lo utilizan para gastar, para poner en prisión
a los migrantes para expulsar con un gasto que ha sido calculado que es gigantesco, una sola persona o dos personas con aviones, medidas de seguridad y todo esto, que solamente si esta medida se pusieron al servicio de los pueblos para que estos pueblos puedan desarrollarse en total libertad, todo eso no sería. Pero esto no puede ser, volvemos a la historia, porque el interés del capitalismo y del imperialismo es de expandirse contra los pueblos, expandirse por sus propios intereses, cuando todavía, aun cuando estos mismos intereses son contra, como vemos con Europa, que con las llamadas sanciones a Rusia están haciendo daño al comercio, pero estos daños de todo modo lo van a pagar los pueblo porque nos han aumentado, como tú sabes, en Europa de todo, y la única cosa que no aumenta son los salarios, pero ellos, los señores, quieren que Nicolás Maduro, que es un obrero, esto no lo soportan, porque en la diabolización simbólica también, eso es otro tema, ¿no? Socialismo, obrero al poder y todo eso no puede ser. Pretenden que Nicolás Maduro puedan aumentar los salarios de los trabajadores, cosa que siempre se hizo en Venezuela. Y no olvidamos que con Chávez Venezuela tenía los salarios más altos de América Latina, pretende que lo hacen en condiciones de ahorcamiento. Esto es la hipocresía del capitalismo y sobre todo de la vieja Europa, que pudo pasar gracias a esos cortocircuitos simbólicos que impiden a la gente de ver las cosas. Aquí, como tú estabas diciendo, un títere autoproclamado que nadie ha elegido. Si lo pasaba esto en Europa, hace tiempo que lo harían enfermado en un manicomio, una prisión. Por lo contrario, aquí le han permitido y sigue permitiéndolo una farsa que sirve para hacer lo mismo que hacían los colonialistas con los piratas, financiando los piratas para que robaran el oro en los años pasados, en los siglos pasados. Ahorita lo hace con los bancos, lo hace legalmente, con la financia global, pero estos robos lo esconden, así como esconden que hicieron gestas criminales antes con lo llamado combatiente enemigo, con la complicidad de los gobiernos europeos que permitían el secuestro de ciudadanos que todavía siguen abandonados en Guantánamo, a veces solamente por caso de homonimia. Lo hacen utilizando las instituciones internacionales como quieren, la legalidad internacional que está en conflicto con la legitimidad de los derechos, como lo hacen golpeando, pisoteando esta misma legalidad, como hicieron con el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, donde se golpearon todos los derechos, empezando por los derechos humanos, pero también la Convención de Viena. Has tocado varios puntos y desde... Yo quiero irme a lo que tú comentabas del tema de los migrantes, cómo los migrantes venezolanos que han llegado a España. Yo sé más o menos que hay entre 400.000 y 500.000 venezolanos en España. De esos 500.000, me atrevería a asegurar que un 90%, un 85% son solicitantes de asilo, solicitantes de protección internacional, porque todos llegaban con el discurso de que la dictadura venezolana los perseguía. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Yo conocí gente que iba a España de vacaciones, simplemente de vacaciones, y llegando a migración en el aeropuerto de Barajas le decían: ¿viene a solicitar asilo? Y la gente le decía: no, yo no vengo de vacaciones, como un turista normal. Bueno, pero si quieres solicitar el asilo, quiero que sepa. Y era una presión constante de los policías de frontera pidiendo que solicitaran el asilo. Cuando crearon un mecanismo de una residencia humanitaria, por razones humanitarias, porque todos los casos de asilo, le estoy hablando de todos, del 99,5% de los casos de asilo en España eran rechazados porque no cumplían ninguno de los requisitos.
lo hicieron para inflar las cifras, diciendo en España hay solicitantes 500.000, 200.000, 30.000 al año, son los migrantes que más llegan solicitando asilo, pero ninguno cumple los requisitos como solicitante de asilo. A ninguno ha podido demostrar que está siendo perseguido o ha sido perseguido, tiene miedo de volver a su país por cuestiones políticas. Ahí se les cae la mentira. Lo que hacen este tipo de declaraciones constantemente, que reciben dinero de las Naciones Unidas, de la atención al refugiado, porque han visto en la migración venezolana una caja chica. Lo hizo Duque en Colombia, lo hicieron en Chile, lo hizo Bolsonaro en Brasil. Siempre piden recursos para atender a los migrantes venezolanos, y tú ves a los migrantes venezolanos hoy en día. Tenemos el caso más concreto, un horror lo que ha sucedido en Texas, en Estados Unidos, donde atropellaron a 9 migrantes venezolanos que se fueron pensando, ese es el esquema de venderte un sueño, del sueño americano, y cuando llegan a Estados Unidos la cosa no es como la pintan, durmiendo en las calles, durmiendo en albergues, y los vemos en Europa también. En España vemos venezolanos durmiendo en refugio, pidiendo comida en las iglesias, en las ONG. No fue lo que les vendieron de esa migración. Entonces obligaron a toda una cantidad de venezolanos a migrar. También vemos el tema entre Chile y Perú, como venezolanos que quieren retornar a su país son impedidos, se les impide el tránsito por el gobierno peruano, el gobierno golpista que se impuso, esa dictadura que se impuso en el Perú. Y nuestro gobierno bolivariano revolucionario ha retornado al país con el plan Vuelta a la Patria 115.000 compatriotas. Y el presidente ha brindado y ha dicho que todo aquel venezolano en la parte del mundo donde se encuentre que quiera regresar a su país será atendido en los consulados, en las embajadas, para que vuelvan a su patria. Y eso es fundamental entenderlo, porque es otra forma de entender la migración, otra forma de entender la frontera. Y en el caso de la frontera, a mí me parece muy alarmante lo que se hace. El año pasado fue la cumbre de la OTAN en Madrid, y una de sus declaraciones, de sus resoluciones, fue que la OTAN protegiera las fronteras europeas. Algo terriblemente, porque bien lo decías tú, Yera, el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio de hombres, mujeres y niños de toda África y Oriente Medio. Y hoy vemos cómo se pretende, en vez de hacer una frontera humana de respeto a los derechos humanos, se le da un carácter militar, una militarización del espacio territorial europeo. Eso nos deja mucho que desear. Entonces, quisiera que nos comentaras cómo se está viviendo ese tema de la militarización fronteriza y la OTAN tomando toda la capacidad armamentística de Europa con bases en Italia, como la tiene Estados Unidos en Italia, en Francia, en Alemania. ¿Cómo están viviendo eso ustedes por ahí? Un tema estructural. Es decir, que el complejo militar industrial es el motor del imperialismo, entonces del realismo, y la economía de guerra es un tema fundamental que organizaciones como la OTAN, es un tema geopolítico, pero global, también simbólico, que se quiere imponer mediante las nuevas amenazas que la OTAN puso en la mesa recién por su refundación, porque estamos a 12 años por lo que es de América Latina, de la doctrina Monroe, pero también los Estados Unidos, que es un imperialismo en crisis de hegemonía, así como el capitalismo es en crisis estructural, resolver con la guerra y con la militarización de la vida, de la economía ante de todo, entonces de toda la vida, las sociedades que son bajo su, digamos, opresión. Esto, por ejemplo, con el tema del muy visible, porque hay ante de todo un gran negocio
Es un negocio económico, como hemos ya un poco dicho, con algunas financiaciones de ejércitos locales y mercenarios, guardia privada, todo, y también con ONG, también con instituciones artificiales que se crean para combatir a los pueblos. Es un tema que está junto con la economía espacial, que es una economía de guerra espacial y por debajo de los mares, donde está pasando un rearmamiento, digamos, de todo lo que va a ser los conflictos geopolíticos futuros, y que por eso vemos, en ese sentido también tenemos que analizar el conflicto en Ucrania, el ataque a Rusia, que es un ataque a China, donde el imperialismo quiere llegar a controlar el Ártico, que ya empezó a hacerlo otra vía de comercio, y ya bloquearon la ruta, intentaron bloquear la ruta de la seda, y sobre todo es una batalla monetaria, ¿no? Sabiendo que el dólar está en crisis y viendo cómo configuraciones de un mundo multicéntrico ya se van imponiendo. Y es muy importante en ese sentido que los pueblos, el nacionalismo como base para contrarrestar esta economía de guerra, que tiene también como eje la economía del control social, porque no olvidamos tecnología, estamos controlados en todo lo que hacemos, en los aeropuertos, en la calle. Esto es un gran negocio, un negocio que también grandes empresas multinacionales que son las mismas que dominan el mundo, los Estados Unidos, pero la más grande también que marchan juntos Israel con Colombia, son los dos gendarmes, uno en Oriente Medio, Israel, el otro Latina, Colombia, que ahorita están en proceso de conflicto, de cambio. Esperamos que no se termine como siempre se terminó en Colombia con la masacre de todo lo que quisieran un cambio. 48 con el liberal Gaitán y pasando por la Unión Patriótica. Esperamos, pero ahí hay un conflicto porque el tema de las bases militares norteamericanas es una herramienta de control evidente, pero sobre todo oculta, porque con la economía de guerra, que es economía de control, embajada, hay muchos lugares como ha puesto en debate ¿no? Cuando había una ola de cambio en América Latina, en que empezó con Chávez, que hizo hablar de nuevo renacimiento latinoamericano, y donde se pusieron con fuerza también estos debates, porque resultó que hasta presidentes como a la época Dilma Rousseff eran controlados por esta economía de guerra que la tenían en la casa. Nosotros en Italia tenemos más de 100 bases militares norteamericanas, entre lo que se conoce y lo que son ocultas. Somos un almacén de bombas nucleares. Entonces desde Italia han salido todos los ataques a los sur, Libia y Irak y todo, y nosotros somos una dependencia somos un amanecer norteamericano y sobre todo de la OTAN, que es muy fuerte. Por ejemplo, la guerra en Ucrania, el conflicto en Ucrania tiene un gran rechazo pero de la misma manera como al parecer casi el 90% del pueblo italiano pidiera que se vuelva a la escala móvil, que era un mecanismo de indexación para que los pueblos se empoderen de la plusvalía cada día más, pero el deseo de los pueblos no cuenta nada, porque en la crisis institucional de la democracia burguesa sí pueden votar y van a votar siempre menos, pero no deciden nada. Al contrario, por eso se tiene que ocultar los logros de la democracia participativa y protagónica de Venezuela, donde los pueblos deciden, no son espectador, y deciden haciendo con conciencia una relación entre lo que pasa
en un pequeño lugares del mundo, lo que son las razones que determinan lo que pasa con la guerra imperialista, con lo que pasa contra el pueblo del sur. Es por eso que hay una diferencia. Hay una diferencia fundamental en la actitud que hay de posicionarse con respecto al conflicto en Ucrania, con respecto a la OTAN en los países del sur, y por lo contrario no lo hay en Europa, porque aquí es un país terrorista, empieza a decir que volvemos nosotros, los guerrilleros del siglo de antes, y vean la misma izquierda light, premiera que toma distancia porque tiene miedo de todo esto chantaje, y por lo contrario te hacen pasar de todo y tú no puedes decir nada con toda porque si no eres terrorista. Hemos visto con la guarimba esta farsa, como tú estabas diciendo, va a llegar a los máximos niveles donde lo mismo periódico, si tú lanzas una piedra en unas manifestaciones, te gritan que te tiene que poner en la cárcel entregándote los mismos años que nos entregaron a nosotros de tortura y de todo, y ponían fotos de los supuestos pacíficos manifestantes lanzando bombas contra la dictadura de Nicolás Maduro, cuando ellos mismos no aceptaban que tampoco en dictadura se utilice la rebeldía de los pueblos. Claro que sí, Gerard. Gerard, ha sido una conversación excelente. Creo que nos quedan muchos temas por tratar. Así que quisiéramos invitarte nuevamente porque esto no para, no cesa, la información no se detiene y es para nosotros importantísimo, de gran relevancia para los compañeros de Europa, pero también de América Latina, entender lo que está sucediendo. El mundo está cambiando. Hoy hemos podido conversar más o menos de la situación europea, pero se abren nuevos espacios geopolíticos, se abren nuevas formas de interrelación entre los pueblos, de un mundo multipolar, y quisiéramos hablar contigo en otra ocasión sobre estos mecanismos de cooperación, ¿no? De cooperación solidaria entre igualdad, entre reciprocidad entre los pueblos, de soberanía, de respeto a la soberanía. Y quedará para otra ocasión invitarte para seguir conversando sobre estos temas. Pero antes quisiéramos que te despidieras dándonos unas palabras a los compañeros y compañeras que nos ven de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria y compañeros del mundo que nos observan. Gracias, dicho Dios. Solamente quiero agradecer a ti como camarada venezolano comprometido, y por supuesto al pueblo de Venezuela, y que junto con Cuba han puesto de nuevo en la mesa la esperanza por todos los pueblos que existe, sí existe un segundo tiempo en el partido entre el capitalismo, el socialismo, que el socialismo es el único camino. De verdad tenemos que ponernos cada día más en el compromiso fuerte internacionalista de cambiar las cosas en nuestros países, pero también de multiplicar las voces de los países como Venezuela, de los pueblos como Venezuela y como el pueblo cubano, que están en batalla contra la opresión neocolonialista, pero también contra la opresión simbólica, y hacer una campaña aquí nosotras y nosotros, comunicadores sociales, para que podamos retomar el sentido, la herramienta que nos permiten de hacer la batalla de las ideas sin miedo. Bueno, muchas gracias, mi querida Yera. Un abrazo y un saludo para todos los compañeros y compañeras que nos ven, que han disfrutado de este programa tan importante. Nosotros siempre hemos intentado, desde las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria, llevar la verdad, pero no solo llevar la verdad en forma de noticias, sino llevar la verdad en forma de debate, que los pueblos del mundo, los compañeros y compañeras que nos ven a través de estos medios, puedan debatir las distintas ideas. Y para eso siempre les digo que aquí están nuestros correos, nuestras redes sociales,
para que ustedes puedan proponer temas, proponer debates, hacer sus preguntas. Nosotros estamos aquí para hacer lo que intentamos hacer todo el tiempo: generar espacios de encuentro, de comunicación y de debate entre compañeros y compañeras. Así que para mí ha sido todo un honor traerles este programa y no tengo más que invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos vemos en otra ocasión en su programa Política y Mente.